El presidente de la República, Gabriel Boric, llegó a Buenos Aires para participar de la 7ª cumbre de CELAC. El mandatario estará presente junto a la ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país, Antonia Urrejola, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde se reunirán presidentes, cancilleres de 33 países, que en esta edición volverá a contar con la presencia de Brasil. Llamaba la atención la participación del mandatario venezolano Nicolás Maduro, pero a última hora se anunció que no viajaría a la Argentina por las amenazas de agresiones, dijo él o su gobierno, en contra de la delegación boliviana. Podría decirse también que por riesgos a manifestaciones en su contra, que es distinto a agresiones. Hay venezolanos que viven en Argentina, que sentían el derecho y la oportunidad de protestar en contra del régimen de Maduro. No va a ser posible porque Maduro no va a estar en la capital argentina. En la cita, los jefes de Estado abordarán temas como la seguridad alimentaria y energética, salud, inclusión social, desarrollo sostenible, transformación digital y la infraestructura para la integración de la región. La agenda del presidente Boric contempla reuniones como el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o con el presidente del Consejo Europeo. En su retorno, el mandatario chileno tiene previsto viajar hasta Aysén para iniciar una gira de 2 días en la región y participar en distintas actividades. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Bueno, en el marco de esta cumbre de la CELAC, vemos las fotos ahí. Llegó el recién estrenado, el recién asumido presidente Lula Inácio da Silva de Brasil a juntarse con Alberto Fernández, un presidente que está con bastantes problemas, a considerar por la situación no solamente el apoyo o el bajo apoyo que está teniendo la población, sino que la altísima inflación, el altísimo porcentaje de argentinos que están bajo la línea de la pobreza, el tremendo problema económico que está viviendo, más los problemas políticos internos de su propia coalición. Alberto Fernández en ese contexto recibe a todos los mandatarios y a Lula. Y Lula llega con una propuesta muy llamativa, si se le puede llamar de algún modo, que es esta idea de hacer o de explorar una moneda común llamada Sur, que estos dos grandes países de nuestro continente quisieran, insisto, explorar y eventualmente invitar a otros. ¿A quién? Por ejemplo, a Chile. ¿Cómo debería tomarse esa eventual invitación? Tomamos contacto con el expresidente del Banco Central, hoy decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio. José, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Es una moneda o es una invitación que valga la pena explorar a tu juicio? Mira, no está muy claro efectivamente lo que quieren. Hoy día estuve leyendo ahora en la tarde la declaración que dicen, y la verdad que primero, si hay una cosa que no puede existir, que no va a existir y que no tiene ningún sentido, es tener una moneda común, es perder la capacidad de tener política monetaria, de poder tener tipos de cambio que se ajusten ante problemas externos. Es el problema que la única unión monetaria que conocemos en serio y que transitó fue la europea, que ha tenido muchas dificultades y sigue teniendo muchas dificultades. Sin embargo, y para no extenderme yo en el problema que tienen estas unidades monetarias, en particular en Latinoamérica, unirse un país que el año pasado tuvo casi 100% de inflación, con países de baja inflación, ¿cómo tú puedes manejar una moneda así? ¿Cómo financias el fisco? Que en Argentina usan financiamiento monetario, no, los otros países no, en la inmensa mayoría porque son bancos centrales independientes y tienen la inflación controlada. Entonces, ¿quién le pasaría? ¿Este Banco Central Latino le pasaría a Sures? Argentina no funcionaría. La verdad que el gobierno y el mismo ministro de Hacienda ya mencionó que no es una idea muy atractiva. Sin embargo, leyendo la noticia, lo que dicen, y que eso es como distinto y la verdad que tampoco es muy efectivo ni de mucha atracción, es que sería una moneda, si los países no renunciarían a sus propias monedas. Esto fue lo que yo leí hoy día en la tarde. Mantengan las monedas propias. Lo que tendrían es que crearían una unidad de intercambio en la región para evitar el dólar. ¿Por qué? Y lo dijeron claramente Brasil. Porque Argentina no tiene dólares, porque en el mundo, ¿qué es lo que uno hace? Uno cambia pesos por dólares y puede hacer todas las transacciones internacionales, ¿no es cierto? Pero Argentina
no tiene dólares, uno puede ir con pesos y no va a encontrar dólares y tiene un montón de restricciones y no hay libertad cambiaria. Entonces, ¿qué hacen? En vez de pagarle con una moneda, usarían los pesos, digamos, para comprar esta especie de moneda de transacción que usarían para pagar en Brasil. Esa es como la lógica que yo entiendo que tiene. Ya, pero esto es una moneda, sería una moneda... Es que eso es lo mismo que darle un crédito. Sí, yo digo, Argentina, no me pagues en dólares. Yo te presto los reales para que tú puedas hacer las transacciones aquí, para que tú incluso puedas llevar tus dólares, pero tú quedas con una deuda conmigo. Entonces, que en un caso podría ser con las características de una moneda que compró y que después tiene que cambiarla, pero la verdad que no es una cosa muy efectiva que tenga mucha racionalidad. Por lo tanto, yo creo que van a tener largas discusiones, porque en el fondo el problema de fondo es que Argentina no tiene capacidad de comprar en el exterior. Y su moneda, nadie va a estar vendiendo en pesos, sino una moneda que se desvaloriza 30, 40% en pocos meses. Entonces, no tienen una moneda. Y el problema de fondo de Argentina es que tiene una economía sin control inflacionario, y obviamente ese es el problema de fondo. No es que tengan una moneda y que inventemos nosotros unos papelitos para pasarnos entre nosotros y después intercambiarlo. Y el problema también es de un gasto fiscal que es exorbitante, que no pueden financiar de ninguna manera más que con deuda en Argentina. Y con emisión. Y con emisión. Y la emisión... Todos los años, en su programa monetario, designa una parte de la creación del dinero para poder pasarle plata al fisco. ¿Qué es eso? Le llamamos impuesto a inflación, porque ¿qué es lo que está haciendo? Está emitiendo en exceso, y esa emisión en exceso significa aumento de los precios, y en el fondo lo que está haciendo es extraer de la gente el impuesto a inflación. Ahora, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, muy elegantemente, dijo que por ahora, casi sarcástico lo encontré yo, estamos cómodos con nuestra política monetaria y con nuestras propias autoridades, nuestras instituciones. De alguna manera, Chile tiene que, para entrar a cualquier conversación de cualquier tipo, garantizarse a sí mismo que nadie le va a entrar a cuestionar, por ejemplo, su autonomía del Banco Central, que ha sido clave en el desarrollo chileno los últimos años, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas que no están aseguradas en otras partes del mundo. En Latinoamérica, por ejemplo, si tú vas a países como Colombia, incluso Brasil, son países que tienen bastante autonomía al Banco Central, que han cumplido un papel muy efectivo, y yo creo que ningún país va a estar dispuesto a renunciar a su moneda y a su capacidad política monetaria. En el fondo, pensemos en el caso de Europa. En el caso de Europa, los países se unen, tienen una moneda común, pero, por ejemplo, cuando hay una recesión en Italia y una expansión en Francia, por ejemplo, Alemania, uno lo que tiene que hacer es decir, Italia debería tener una política monetaria expansiva, pero no la puede tener porque es una política común del bloque. Por lo tanto, no tienen política monetaria y tampoco tienen ajuste cambiario, que es lo que ayuda. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Transferencias fiscales, que son relativamente limitadas, pero que han hecho un esfuerzo, y por eso se hacen préstamos entre países para que algunos países puedan tener en algunos momentos una expansión. Pero en Latinoamérica las políticas monetarias han funcionado bien, el régimen cambiario, flotación cambiaria ha funcionado bien. Es súper impresionante, hay que darse cuenta. Saquemos a Argentina y Venezuela, que son casos bastante especiales. Hemos pasado por las peores crisis de las últimas décadas del último siglo. Pasamos por la crisis financiera internacional 2008-2009. Tuvimos bastante turbulencia, ¿no es cierto?, con el retiro del estímulo monetario de Estados Unidos, el taper tantrum que se llamó el 2013, cuando estaba en crisis Europa. Después tuvimos la pandemia, que es una crisis pero inédita, de una magnitud brutal, y en todos esos casos la política monetaria, el ajuste cambiario, la capacidad de proveer liquidez, de tener nuestra propia capacidad de inyectar dinero si necesitamos y de retirarlo si no lo necesitamos, esa no vamos a estar renunciando a eso, se ha funcionado también, o sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Y el único lógico, uno podría decir, claro, a Argentina le conviene, le serviría, pero a Argentina le serviría simplemente para poder hacer transacciones internacionales. Y si uno quiere establecer mecanismos, se podrían establecer mecanismos de deuda con todos los riesgos que tiene la deuda argentina, que son muy buenos para no pagarla. Defaultearla, que se llaman, le llaman ellos. Defaultearla. Si es que esa es la palabra que no existe en castellano. Defaultearla y con quitas, que se llaman. O sea, ¿cuánto dejan de un quita del 50%? Entonces, no. Claro.
un llamado a tratar de buscar mecanismos de cooperación. Sí. En nuestra región hay montones de siglas, y de el CLAF, la CAF, está lleno de cosas, no sé, el Mercosur, José, y todas las cosas. Y la verdad que hemos tenido bastante poca efectividad con esos esfuerzos. Sí, nadie muy Porque serio. lo que tenemos que tener es una economía sana. Nadie muy serio, un economista serio en un sector que yo he escuchado, ha considerado esta como una idea siquiera para sentarse a leer un poco un paper muy profundo, porque a simple vista parece bien descabellado. Déjame cerrar por un minutito que me queda. Cerrar ese capítulo porque quiero hacerte una pregunta que es muy clave. Hoy en los bancos, a través de la Asociación de Bancos, anunciaron 4 medidas, muchas de ellas muy técnicas, mucho más complejas que el Basilea, que aquí, que allá. Pero hay otras que dicen que un anuncio de reestructuraciones de deudas de las personas. Cuando saben, no sé si tú pudiste leer eso, son reestructuraciones de deuda parecidas a las que se hicieron alguna vez en la pandemia, que eran bastante más generalizadas. Usted no puede pagar su cuota, bueno, vamos a reestructurar su deuda, le corremos 2 cuotas a lo mejor para el final. Y en fin, hay espacio para a lo mejor que cada banco con cada uno de sus clientes pueda reorganizar sus deudas, pero ¿hay algún manejo posible con los precios de eso? Porque las tasas de interés están mucho más altas que hace 2 o 3 años, o eso es inamovible. ¿Para cuándo ves tú que pueda cambiar un poquito la política monetaria y bajar las tasas de interés en Chile? No conozco el detalle del tipo de reestructuración, y son cosas que hacen los bancos y deberían estar haciendo. Sí, les van a anunciar pronto. Es de poder hacer ajustes a los calendarios de pago con el propósito de poder recuperarse. Nadie gana cuando los clientes no pagan. Ahora, obviamente las tasas en Chile hoy día son más altas. Hay 2 fenómenos importantes. Primero, hay un fenómeno que tiene que ver con una cosa más estructural, que tenemos menor base de ahorro por los retiros de los fondos de pensiones. Pero también hay una cosa cíclica que tiene que ver con el Banco Central, que ha subido la tasa de manera muy importante para contener la inflación. ¿Y para qué? Para enfriar la economía lo suficiente, ¿no es cierto?, para que la inflación ceda. Y es mucho mejor que lo haga de manera anticipada que lo haga tarde, porque si lo hace tarde tiene que subir más la tasa y el ajuste es mucho más fuerte. Esto no es gratis. Y el Banco Central, el Banco Central de Chile y los bancos centrales de América Latina fueron los primeros en empezar a subir la tasa, y parte de eso porque tenemos una bastante mala historia inflacionaria. Ahora, ¿qué es lo que uno debería prever? Y esta yo creo que estamos en un momento, un tremendo desafío, porque nosotros aplicamos una cosa que se llama esquemas de meta de inflación, que cuando la inflación está muy alta, apretamos, la inflación cae, son situaciones de boom. Cuando la economía entra en un periodo recesivo, los precios empiezan a ceder, nosotros empezamos a soltar la política monetaria. Lo importante aquí es lo clave, cómo se devuelve la inflación. Y en eso no tenemos experiencia histórica donde todo el mundo está con inflaciones altas. Nosotros están todos tratando de bajarla, hay bastante credibilidad, pero tenemos grados de incerteza. Todas las perspectivas son que este año en el mundo entero la inflación debería ceder. ¿Qué implicancia tiene eso en el caso de la economía chilena? Que en la medida que nosotros ya hemos visto, salvo una sorpresa hace un par de meses, nosotros hemos visto, al menos cuando tú ves el gráfico, veo un pequeño descenso en la inflación. En la medida que este descenso se vaya manteniendo y vayamos teniendo la convicción de que es una cosa que viene persistente, hay espacio para que en los momentos que la economía se empiece a desacelerar, el Banco Central tenga espacio para apoyar con una política monetaria expansiva. Pero no se ve en el corto plazo ni en el mediano. No se veía, pero la reducción ha sido un poquito más lenta. Se veía el primer trimestre de este año. Yo creo que probablemente hacia el segundo trimestre es un tema que se va a estar discutiendo, y es de esperar que sea la discusión con una inflación que está cediendo y que tiene tantos costos para la familia. Interesante, porque más allá de reestructurar deudas en plazos de pago, los precios de los créditos, que son las tasas de interés, es lo que seguramente la gente más se está fijando y que lo tenga más complicado. José Gregorio, muchísimas gracias como siempre por recibirnos. Mucho gusto haber conversado contigo, Matías. Muy bien, chao. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Estamos de vuelta de inmediato, revisamos las informaciones más destacadas del día con David Maldonado. Gracias, Matías. Vamos de inmediato entonces con la revisión informativa. Más de 1.000 hectáreas y 10 viviendas, han sido afectadas ante el gran incendio forestal que afecta a la comuna de San Javier, esto en la región del Maule. Durante la jornada, Senapred declaró alerta roja en la comuna y emitió una alerta de evacuación para el poblado a raíz de la situación que está viviendo San Javier con este incendio forestal que afecta a 1.200 hectáreas consumidas en el sector y que ha hecho que se extienda y se abra y se anuncie esta
alerta roja para el sector a raíz de esta evacuación que ha afectado al poblado de Alto Pargua y en la torre de observación El Gupo. La emergencia, además de afectar sectores rurales, comprometió la ruta de los conquistadores, lo que obligó a interrumpir el tránsito. Según las autoridades, fueron alrededor de 40 vecinos los evacuados, entre los cuales se encuentran crianceros quienes junto a sus animales tuvieron que abandonar sus viviendas ante la amenaza de las llamas. Bomberos junto a CONAF y empresas de la zona siguen intentando combatir el incendio forestal. Se ha desarrollado efectivamente la posibilidad de que existan otras infraestructuras afectadas, no necesariamente viviendas, que pueden ser bodegas, algunos espacios también se hablaba de pesebrera. Efectivamente hubo una evacuación preventiva de cerca de 40-50 personas. Se logró determinar que el incendio llegó cerca de 150 metros, generándose una línea de trabajo de interfase por parte de las 14 compañías de bomberos que están trabajando de la región acá en este sector de Carrizal, Melosal, Caliboro, en este incendio que ya lleva cerca de 1000 hectáreas. Según el último informe sobre endeudamiento de la Comisión para el Mercado Financiero, los niveles de deuda ya superaron a los del año 2021. Eso sí, para enfrentar este difícil momento, los bancos anunciaron un paquete de medidas que busca alivianar la carga financiera. Estoy endeudada hasta el cuello. Es una realidad que viven miles de personas. Las deudas son una de las principales preocupaciones de la economía de los hogares y en los últimos meses, producto del complejo panorama, cada vez son más los que están endeudados. Primero es que no hay educación financiera. Tiene que pagar arriendo, tiene que comer, tiene un hijo estudiando en la universidad. ¿Qué hace uno? La gente no tiene las lucas y se endeuda para poder salvarse más en el hoyo en el que están. Según el último informe de endeudamiento 2022 de la Comisión para el Mercado Financiero, la mediana de los hogares del país tiene una deuda de 2,1 millones de pesos, cifra menor a la observada en prepandemia, pero superior a la del 2021 y que para los expertos podría seguir aumentando durante este año. Las principales complicaciones de los chilenos para estar endeudados hoy en día, te diría que son dos. El tema de la inflación, por un lado, y la menor actividad económica. Hoy en día lo que me podía comprar hace un año a 100.000 pesos, hoy en día lo compro a 130.000 pesos. Ahora, si miramos la cifra más en detalle, el nivel de deuda aumenta entre las personas de 40 a 45 años, donde la mediana es de 6 millones de pesos. Un complejo escenario, considerando que una de cada 5 personas presenta una alta carga financiera, es decir, destina más del 50% de sus ingresos mensuales al pago de deudas. Como consejo para poder aliviar la carga financiera, principalmente conocer los gastos, los costos asociados a tarjetas, los costos asociados a endeudarse, estar consciente de cuánto puede costar realmente el bien y siempre ir comparándolo con los ingresos que uno tiene. Así se va acomodando los ingresos a nivel de los gastos. Datos que preocupan a expertos y autoridades que este lunes anunciaron medidas. Las personas que han sufrido con el costo de los créditos hipotecarios, que debido a la inflación han tenido un alza, por ejemplo, en los dividendos, tendrían ahora una alternativa. Van a efectuar un esfuerzo similar en términos de acompañar a sus clientes, de manera de poder generar espacio de reprogramación en los créditos, principalmente enfocados a cartera hipotecaria y cartera de pequeña y mediana empresa. Reprogramación de créditos hipotecarios que, según detallaron, cada banco ofrecerá una opción distinta. Pero, ¿qué significa poder acceder a esta opción? Esto significa que las personas van a poder renegociar los plazos de financiamiento de sus créditos, la tasa de interés de acuerdo a una más conveniente u otras condiciones en función de la capacidad de pago que tenga cada una de las personas. Una alternativa que desde el gobierno aseguran podría ser de gran ayuda, no solo para las personas, sino que también para la reactivación de la economía. El crédito hipotecario es el principal componente del crédito a los hogares. Entonces, tener un alivio, tener una posibilidad de reprogramar, creo que va a ser un apoyo bien importante. Paquete de medidas para alivianar la carga financiera en un año donde la economía en el país tendrá que enfrentar uno de los periodos más difíciles. Y la jornada de este martes se conocerá la mitad del listado de expertos que van a participar en la elaboración de una nueva constitución.
La Cámara de Diputados, en una sesión inédita, deberá ratificar la nómina que presentará a diversos sectores políticos. Hasta esta hora, los partidos trabajan en cerrar el listado que se va a definir totalmente el día miércoles. Diálogos telefónicos y diversas conversaciones en los pasillos del Congreso. Todo porque el tiempo apremiaba y era urgente cerrar el listado de los 2 expertos que jugarán un rol clave en la redacción de una nueva Constitución. 12 especialistas que debían contar con el apoyo de 12 parlamentarios. Nómina que para ser ratificada debe ser votada este martes en la Cámara de Diputados, que de dar luz verde zanjará la composición de la mitad de los integrantes de la llamada Comisión Experta. Los 2 nombres de la bancada de diputados serán Max Pavés y Natalia González. Designar como experto al señor Juan José Osa y también a la abogada Catalina Salem. Esas son las 4 cartas de Chile Vamos en la Cámara de Diputados. El Senado el miércoles votará la otra mitad de los integrantes del futuro órgano, pero la oposición aún no cierra esa nómina. En esa instancia, Evópolis sumaría al abogado Sebastián Soto. Nos falta el complemento de los otros 2. Hay que ver cómo trabajamos con el tema de la paridad. Tenemos muy buenos nombres. Entre ellos Jaime Arancibia y Teodoro Rivera en el Senado. En la sede del PS, el oficialismo afinó la nómina de expertos de la Alianza de Gobierno: José Antonio Ramírez por el PPD, Flavio Quesada del PS, Antonia Rivas, Domingo Lovera y Alexis Cortés como cartas de apruebo o dignidad. Son nombres que tienen un alto respaldo en los partidos, incluyendo también gente respaldada por movimientos sociales. En nuestro caso, como Frente Amplio, hemos privilegiado también la posición de mujeres. El oficialismo también abordó uno de los grandes nudos de este proceso: las alianzas electorales. El segundo piso de la sede del PS fue testigo de la división oficialista, que debate entre una lista que aglutine a toda la alianza de gobierno o 2 nóminas, una para el socialismo democrático y otra para Apruebo o Dignidad. Una convocatoria lo más persuasiva y que signifique que logremos la lista única y, de lo contrario, logremos que sea muy amplia. Creemos que hay argumentos en ambos sentidos, por eso digo que la conversación que hemos tenido, que fue bastante larga, atiende más a motivaciones políticas. Las 2 listas porque nos permite ampliar la base social y política del gobierno. Creemos que es necesario crecer, debemos salir de los nichos electorales. Diálogos en medio de la inscripción de expertos, donde la DC también se anotó con una candidata, la ex Seremi Paz Anastasiadis. Republicanos inscribió a Carlos Frontuara, ex consejero del INDH. El Partido de la Gente no reunió los apoyos para incluir a Enrique García como candidato, el que sí iría como árbitro de este proceso. Este es un importante logro para nosotros, ya que se debe velar con el cumplimiento de las bases del proceso, resguardar la neutralidad. La Cámara de Diputados votará primero los expertos, mismo procedimiento que hará el Senado el miércoles para definir el listado definitivo de 24 especialistas que conformarán la comisión experta. Y ahora sé que Carolina Toá planteara la necesidad de un nuevo comienzo en la alianza gobierno. El PS solicitó mayor presencia del socialismo democrático en el gobierno. Una solicitud que surge en medio de complejos días para el gobierno. Nosotros ya también hemos hecho o puesto algunos nombres a disposición. Los nombres ya están sobre la mesa y son socialistas, partido eje del llamado socialismo democrático, que en medio de peticiones de ajustes en los equipos de gobierno solicitó mayor presencia y equilibrio en toda la administración Boric. Tiene que haber una adecuada representación de lo que significa la participación del socialismo democrático dentro del gobierno, no solo a nivel de ministros y ministras. Declaraciones que surgen cuando voces en el oficialismo y la oposición exigen un cambio de gabinete. Esto tras complejos días marcados por la crisis que provocó el caso Indultos, las acusaciones constitucionales y la baja aprobación que registra la figura del mandatario en diversos estudios de opinión. Él habrá percatado que hay un claro desequilibrio de representación de las fuerzas políticas que lo apoyan. El presidente va definiendo los equipos que le parecen los más adecuados en cada momento. Nosotros siempre hemos dicho que vamos a respetar y valorar y apoyar toda decisión que el presidente tome al respecto. Debate que surge a solo horas que la ministra del Interior solicitara a la alianza de gobierno un nuevo comienzo. La idea es reimpulsar el trabajo de ambas coaliciones, lo que según su parecer debe ocurrir antes del 11 de marzo. Esto es política, debatimos, discutimos, a veces nos enojamos, pero creo que todos los días se revitaliza la alianza de gobierno. La alianza se construye día a día. La unidad se construye día a día. No se construye con un pacto electoral o con la firma de
una alianza específica en un momento determinado. Las coaliciones, ambas son importantes. Nosotros estamos en un momento donde estamos logrando cada vez más hacer una síntesis de nuestro proyecto transformador de coaliciones que tienen trayectorias distintas. Momentos para cambiar el rumbo y retomar la agenda antes de marzo, dicen quienes solicitan cambios a la brevedad. Algunos partidos ya han sondeado nombres y la pregunta, si el presidente determina modificaciones, es si estos finalmente provocan el equilibrio que exige una de las coaliciones de gobierno. Este lunes el presidente de la República, Gabriel Boric, llegó hasta Buenos Aires para participar en la 7ª edición de la Cumbre de la CELAC, que reúne a representantes de los 33 países de América Latina y el Caribe. Al arribar al país trasandino, el mandatario fue consultado por la ausencia del líder venezolano Nicolás Maduro y lamentó que no estuviera en la reunión, argumentando que es importante que Venezuela vuelva a participar de este tipo de organismos multilaterales. En esa misma línea declaró no poder pronunciarse sobre la situación jurídica de Maduro y condenó las violaciones a los derechos humanos cometidos por su gobierno. Yo espero sobre esto que la crisis que se prolonga hace tanto tiempo en Venezuela la tenemos que resolver con el gobierno de Venezuela en la mesa. Y por lo tanto es importante que Venezuela como país y sus instituciones vuelvan a los organismos multilaterales. Y una nueva polémica azota a La Polar. La empresa Wrangler se querelló contra la multitienda luego de que aduanas encontrara más de 10.000 jeans piratas con destino a sus bodegas. La empresa de jeans interpuso una querella por contrabando y falsificación luego de que el Servicio Nacional de Aduanas de San Antonio le notificara sobre la existencia de un contenedor en los puertos en cuyos productos se mantenían anomalías, las que debían ser corroboradas. Pese a lo anterior, desde La Polar detallaron que cuentan con todos los documentos que autorizan la comercialización y originalidad de aquellos productos. Este hecho se suma a la querella interpuesta por Nike, Under Armour y Adidas. Estas mercancías no cumplen con la propiedad intelectual industrial, por lo tanto serían presuntamente falsificadas, lo que va a determinar después el proceso judicial correspondiente. En este momento ya tenemos 3 querellas presentadas por 3 casos en septiembre, noviembre y diciembre del año pasado, y tenemos otras mercancías que prontamente podrían caer en la misma descripción. La verdad es que nos sorprende que se anuncien estas acciones sin considerar la documentación que al respecto posee La Polar, documentación que provienen de los propios titulares de la marca autorizando su comercialización por parte de empresas La Polar. Y en ese sentido esto va contra el espíritu de lo que debiera ser una autoridad pública. Cambiamos de tema. Parque Solar La Colonia se llama el primer proyecto renovable de generación eléctrica que inauguraron en el Green Power Chile y la empresa de energía solar IM2 en la región metropolitana. A través de esta planta de tamaño pequeño-mediano, ubicada en la comuna de Huín, se espera la generación de energía para abastecer a cerca de 10.000 hogares chilenos. Esta clase de proyectos permite acercar la energía renovable a grandes centros de consumo, como lo es en la región metropolitana, de manera eficiente y equitativa. Hasta la fecha, de las 17 plantas proyectadas, 9 están operativas y 8 se encuentran en etapa de construcción. Tiene una gracia muy relevante, que está en la región metropolitana, está acá, al lado de los centros de consumo, al lado de las familias que consuman su energía y no necesita líneas de transmisión. Está conformado por aproximadamente unos 23.500 paneles solares. Son paneles bifaciales, esto quiere decir que producen energía por ambos lados, por ambas caras, y cuenta con 2 centros de transformación de 4.500 kilowatts cada uno. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más Medianoche. Regresamos con las noticias de medianoche y tomamos contacto de inmediato con Yesenia Amet desde las calles de la capital con lo último en información del área policial. ¿Cómo estás, Yesenia?
Hola David, muy buenas noches. Pasamos a revisar lo que ha ocurrido dentro de las últimas horas y nos vamos directo hasta la región de Antofagasta, el norte de nuestro país, ya que una madre y su hija de tan solo 12 años fueron víctimas de un violento portonazo. Esto cuando se encontraban estacionadas afuera de su domicilio en calle Osvaldo Silva, esto en el sector inglés de la comuna de Antofagasta. Estaban estacionadas afuera de su domicilio cuando un vehículo de color blanco se estaciona paralelamente a ellas. Es desde ese vehículo desde donde descienden un número indeterminado de personas quienes las intimidan con un atornillador para robarle su vehículo. Desde ahí escapan en el vehículo robado hasta llegar a 2 cuadras más allá desde donde protagonizan este robo, y es ahí donde dejan este automóvil. Escapan del lugar. Aún no se sabe por qué estas personas dejan el vehículo botado en este lugar, ya que la misma víctima de este hecho señala que el vehículo no tenía cortacorrientes. Entonces es un misterio por el momento por qué estas personas, por qué quienes realizan este robo deciden no seguir en su huida y dejar este vehículo botado a 2 cuadras solamente desde donde protagonizan este violento portonazo. Pasemos a escuchar declaraciones de la víctima de esta situación. Iba con mi hija, abrí el portón del estacionamiento y cuando me subo, revisando el teléfono, veo a estos tipos encima, eran 4. De los 4, 2 se subieron al vehículo. Uno, el que se acercó a mí, venía con un desatornillador. No sé por qué, pero mi vehículo no siguió su curso porque se paró ahí en la esquina de la calle, ¿ya? Entonces, con la intersección de la bajada. Por lo que no pudieron concretar su objetivo, que era llevarse el vehículo. Volvemos ahora a las calles de la capital, ya que en la comuna de Macul se produjo una doble situación, un doble accidente de tránsito. Todo comenzó cuando un bus del Transantiago atropelló a una joven de 20 años por causas que aún están siendo investigadas. A raíz de este choque, el chasis de este bus sale eyectado y impacta a un niño de tan solo 5 años. Es cuando se está provocando toda esta situación con el tránsito cortado por Carabineros que un vehículo, un Toyota Across, llega hasta este lugar a alta velocidad por calle Pedro de Valdivia. Al llegar al sector de Pedro de Valdivia con Macul, donde estaba todo este procedimiento policial, se percatan que estaban Carabineros en el sector y deciden escapar del lugar en este Toyota Across hasta llegar a la calle Pedro de Valdivia con Escuela Agrícola. Cuando llegan a este lugar, impactan, chocan a un Mercedes-Benz. Cuando esto ocurre, deciden escapar del lugar a pie y es ahí donde Carabineros logran su detención, la detención de 3 personas, los 3 menores de edad y 2 de ellos con antecedentes penales. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo Carabineros sobre este procedimiento y también una vecina del sector. Justo afuera y escuché cuando fue el papá del chiquitito a pedir ayuda. Entonces ahí me vine corriendo para acá a ver si podía ayudar en algo. Yo soy TENS. Un bus del Transantiago, el cual habría atropellado a una mujer de 20 años que se mantenía atrapada con su brazo izquierdo debajo de la rueda de este bus. Y también el chasis habría impactado a un menor de edad de 5 años. En el momento que custodiábamos el sitio del suceso, un automóvil Toyota Cross, al ver la presencia policial, rápidamente acelera e impacta contra otro vehículo que transitaba por Avenida Escuela Agrícola. Rápidamente Carabineros, ya que se encontraba a metros del lugar, presta el auxilio a la víctima y observa que 3 individuos descienden del vehículo rápidamente y proceden a darse a la fuga a pie por distintos sectores de la comuna.
Cuando Carabineros realiza los peritajes a este vehículo, a este Toyota Across, logran identificar que al interior de este se encontraba un arma de fuego y que además este vehículo no pertenecía a ninguna de estas 3 personas que son detenidas, a estos 3 menores de edad. Se hacen todas las diligencias correspondientes y se logra establecer que este vehículo había sido robado en horas de la tarde. Se conversa con el dueño de este automóvil, quien señala que lo habían sustraído este vehículo horas antes y que él aún no ponía la denuncia y por eso no presentaba un encargo por robo y que se iba a acercar a hacer la denuncia correspondiente. Es una situación que finalmente parte como un atropello con este bus del Transantiago, pero que termina con la recuperación de este vehículo robado, David, y estos 3 adolescentes detenidos. Muchas gracias, Yesenia, por ese informe desde las calles de la capital. Nosotros cambiamos de tema. En prisión preventiva quedó el exalcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes. Bajo esta misma cautelar quedó Andrés Matulich, quien trabajaba en SECPLAN del mismo municipio. Este lunes ambos fueron formalizados por los delitos de cohecho y violación de secreto. En total, 7 personas fueron parte de la audiencia por el bullado caso Luminarias. Un nuevo capítulo suma el renombrado caso Luminarias. Este lunes, 7 personas fueron formalizadas por distintos delitos, tales como soborno, cohecho y violación de secreto. Entre este listado está el exalcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes. Durante el primer semestre del año 2019, el representante legal, gerente general y socio de las empresas mencionadas, el imputado León Marcelo Lefort Hernández, con conocimiento de los imputados Rodríguez y Guerra, ofreció dinero a varios funcionarios públicos de la Municipalidad de Puerto Natales de manera directa o a través del imputado Cristian Ureta Bravo. Situación por la que presuntamente se habría entregado información anticipada sobre las bases de licitación, un recambio de luminarias que tenía un financiamiento por parte del gobierno regional de Magallanes de 1.673.754.000 pesos. ¿Cuál es la primera actitud del imputado al enterarse de que se iba a realizar una entrada y registro en la municipalidad para efectos de obtener computadores y otros elementos como teléfonos celulares? Solicitar que se borrara la información a un informático de todo lo que se contenía en estos computadores y otros dispositivos. Ofreció al alcalde de la Municipalidad de Puerto Natales, el imputado José Fernando Paredes Mancilla, y por su intermedio, al imputado Andrés Alexis Matulich Silva, funcionario público y encargado de luminarias de la misma, una cantidad total de dinero equivalente al 3% del precio de la licitación. Esto es una suma aproximada de 50 millones de pesos para que ambos, con infracción de los deberes de su cargo, realizaran conductas ilícitas con la finalidad de favorecer a las empresas señaladas en el marco del proceso de licitación. Jornada en que el Ministerio Público formalizó a León Lefort, Ricardo Enríquez, Cristian Ureta, Pedro Guerra y Cristian Seit como autores de soborno, mientras que Andrés Matulich y Fernando Paredes fueron formalizados como autores por los delitos de cohecho y violación de secreto. Lo que hemos podido saber hasta este minuto en esta investigación es que el técnico que participa recibiendo información es el señor Matulich. Entonces, el señor Ureta dice, yo no le dije al alcalde que tenemos una persona acá porque si no lo liquidamos, pero sin embargo el Ministerio Público dice que el señor Paredes está coludido con el señor Matulich. Entonces, no sabemos de dónde, en virtud de qué, el Ministerio Público pretende probar que existe una colusión o un acuerdo. Instancia en que incluso la Fiscalía dio a conocer algunos audios respecto al caso y a los supuestos vínculos entre la empresa y el municipio. Necesitábamos que la apertura se haga en el plazo que está acordado, que no se acepten ni aclaratorias ni ninguna vez, porque con eso el alcalde queda expuesto, ¿me entendí? Claro. De que efectivamente están manejando la licitación, porque técnicamente las preguntas ya están cerradas, ya técnicamente no hay nada que responder, ni que decir. La defensa del exalcalde de Puerto Natales también dio a conocer información. Donde le habría ofrecido, además, por el intermedio de don José Fernando, a don
Andrés Alexis Matulich, 50 millones de pesos. Señoría, desde ya, esta parte le dice a este tribunal sin ningún tipo de duda, esa reunión no existió. No es verdad, no es real. Mi cliente jamás estuvo en una reunión de esa naturaleza ni de ninguna otra el 9 de mayo. El tribunal decretó distintas medidas cautelares como arresto domiciliario total y parcial nocturno para los imputados por soborno. La discusión se cerró con la medida cautelar para Andrés Matulich, quien en ese entonces se desempeñaba en SECPLAN del municipio, y el ex alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes. Para estimar que existe un peligro para la seguridad de la sociedad, para estimar además que existe un peligro de fuga, el tribunal va a hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Público, estimando que no existe otra medida cautelar que permita asegurar los fines por los cuales se ha solicitado, y se va a determinar entonces hacer lugar a la medida cautelar de prisión preventiva de don José Fernando Paredes Mancilla. En cuanto a la prisión preventiva del funcionario público Andrés Alexis Matulich Silva. Medida cautelar más drástica para quien fue alcalde de la comuna de Puerto Natales por 2 periodos y donde incluso en el pasado presidió la Asociación Chilena de Municipalidades, una extensa audiencia este lunes que duró casi 12 horas, caso por el que se dictaron 90 días para investigar. Internacional. Vamos ahora con noticias del mundo. La frontera con Bolivia cerrada y cientos de turistas evacuados de Machu Picchu. Las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte no cesan en el sur del país. El aeropuerto de Arequipa estará cerrado por lo menos hasta el día miércoles. La crisis social peruana no da tregua en el sur del país. Nos vamos a poner a buen recaudo. Pues el ejército está disparando a quemarropa. Duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Incluso este domingo en la noche un policía fue tomado como rehén en medio de una protesta en el distrito de La Joya, en la región de Arequipa. ¡Policía, carajo! Mientras en la misma zona un grupo de manifestantes atacó una comisaría dejando 4 personas heridas. Un panorama similar se vive en la región de Puno, donde manifestantes quemaron un puesto de aduana cerca de la frontera con Bolivia. La crisis social peruana también está golpeando la economía boliviana. El cierre del puente en Desaguadero, lugar de intercambio de mercadería, ha provocado cuantiosas pérdidas. Según indicó el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, se pierden $6 millones al día, un poco más de 4.800 millones de pesos chilenos. En el caso de la frontera con nuestro país, el paso se encuentra abierto, pese a las movilizaciones que han afectado a la vecina Tacna. Existe un promedio de más de 4.000 ingresos y salidas a Perú los días 20, 21 y también 22 de enero. Por lo tanto, es una situación que no se ha detenido y por eso que quiero reiterar el llamado para evitar que las personas vayan a Perú a menos que sea urgente o necesario. El flujo de turistas chilenos a Perú ha sido constante. De hecho, dentro de los 400 evacuados en Machu Picchu tras el cierre por tiempo indefinido declarado por el gobierno, 2 son chilenos. Los 2 chilenos que se encontraban atrapados en Machu Picchu tenían familiares en Quillota, Viña del Mar y Santiago. Desde ahí han tomado contacto con ellos, se encuentran en un buen estado de salud. Bajaron desde Machu Picchu y ahora se reanudó el traslado hacia Cusco y ahora se encuentran en un plan de retorno a nuestro país. El cierre de Machu Picchu impacta con fuerza la economía peruana. La Cámara de Comercio de Cusco indicó que si las protestas continúan, más de 20.000 habitantes locales del sector turístico perderían sus trabajos. Nosotros que somos turistas nos vemos súper perjudicados, porque no es lo mismo no ir a una excursión y disfrutar de Cusco y de otras cosas, pero ya cuando tenemos responsabilidad y tenemos que volver a nuestro país, y la verdad que nos cuesta un montón.
Por otro lado, en la capital peruana, el Ministerio Público dispuso la liberación de 192 detenidos en la intervención a la Universidad de San Marcos de este sábado, luego que miles de personas protestaran pidiendo libertad para los detenidos que fueron acusados por la policía de ingresar al recinto de manera ilegal y robar artículos electrónicos. Pero al momento que nos ha detenido, sí, a la mayoría nos ha golpeado, a la mayoría. A una señorita la agarró de acá, toda la blusa la roto. La Fiscalía informó que iniciará diligencias preliminares por los presuntos delitos contra el patrimonio en el campus universitario. Manifestaciones concentradas principalmente en el sur andino peruano, que complican al gobierno de Dina Boluarte y que desde diciembre ya suman 66 fallecidos. Bueno, nosotros dejamos hasta aquí, ponemos fin a este bloque informativo. Volvemos contigo, Matías. Bien, David, muchas gracias. Y nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Vamos ahí en nuestra pantalla, cuando aparezca, eso sí. Ahí está, pues, el presidente Boric y ausencia de Maduro en la CELAC, esto en Buenos Aires. La crisis venezolana, dice el presidente chileno, la tenemos que resolver con el gobierno de Venezuela en la mesa, en la posición que hace un tiempo ya ha tomado el presidente Boric, que se ha demostrado bastante crítico muchas veces a la situación política en varios países donde se carece de democracia y ciertas libertades. 24horas.cl, el detalle de esta información. Revisamos el tiempo para hoy en Santiago, hoy martes. Para hoy tenemos cielo despejado y una máxima probable de 32 grados, en tanto en Coyhaique, en la región de Aysén, estará nublado y el termómetro llegará como máximo a 14 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.